Ya está con nosotros la licenciada. ¿Cómo está? Buenas días. ¿Cómo están? Con frío, pero feliz y contenta. Están, ya Estamos están. con frío. Vamos a hablar hoy en nuestro tema legal de cómo es el proceso de divorcio cuando es por mutuo acuerdo. Creo que eso para los abogados es como un súper alivio. Sí, es un respiro para los abogados, es un trámite bastante sencillo, pero para las partes a veces no es tan sencillo. Ok. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos menores de edad, se deben aportar los que son los acuerdos de guardia y crianza y pensión alimenticia para que el divorcio se dé. Y en muchos casos, estos acuerdos tienen que ser llevados a un juez totalmente independiente para que los apruebe. ¿Qué pasa? La gente cree que al salir el divorcio, los acuerdos ya están homologados o aprobados por el tribunal. No. Pero recuerden que solamente es un proceso de divorcio y se va a disolver la unión que mantiene a las partes unidas en matrimonio, pero no se va a decir nada de esos acuerdos. Pasan 2, 3 años y las partes llegan al tribunal y preguntan, no, pero es que él no me está cumpliendo con la pensión alimenticia que acordamos en el divorcio. Y usted no se ha divorciado. Y exacto, no, sí se divorció, pero claro, la pensión alimenticia no ha sido aprobada. Tiene que ser llevado a un tribunal competente para esto, que sería un juzgado municipal. Aunque las dos partes estén de acuerdo. Exacto, es algo que no se les ha explicado bien a las partes y queda inconcluso. Si bien es cierto, presentan el acuerdo como un requisito para que se dé el divorcio, pero este acuerdo es simplemente voluntario de las partes. No va a tener una fuerza legal ante un juez si no lo llevan a Te quería aprobar. preguntar también. Vamos a ver nuestras porque mucha líneas. gente que a lo mejor tendrá Estoy mucha clarísimo. duda. 366-0809, 366-0819. Estamos hablando del procedimiento cuando usted se divorcia por mutuo acuerdo, legalmente hablando. Quiero preguntarle, tiempos. La gente cree que también porque me divorcio en mutuo acuerdo, mañana estoy divorciado. Exacto. Entonces, ¿qué tanto tiempo y qué tanto tiempo es normal esperar para que se haga efectivo un divorcio por mutuo acuerdo? Ok, el proceso de mutuo es el más sencillo si lleva 2 meses de trámite. A los 2 meses de presentada la demanda, el abogado, como representante de las partes, va a ratificar esta intención que tienen ellos de divorciarse. Y puede demorar 1 o 2 meses para que el juez dicte una sentencia y se hagan las notificaciones debidas. En 3 meses están divorciados, pero a veces por ese apuro de divorciarse tan rápido, hacen estos errores en sus acuerdos. Hay partes que ceden todo. Ay, yo me quiero divorciar, Ya, fírmalo. ya, Ay, fírmalo. fírmame. Exacto. Y no lees. Y no lees. Y los acuerdos, entre que no los llevas a aprobar ante el tribunal competente, entonces quedan también inconclusos o cedes más de lo que en realidad tú puedes puedes dar. ceder. Ok, Claro. tenemos llamada telefónica, por supuesto, en nuestro tema de hoy. Nuestra licenciada hablando de los trámites de divorcio de mutuo acuerdo. Buenos días. Muy buenos, Hola. buenos días. Buenos días, señorita. Gracias. ¿Con quién hablamos? Con la señora Lira de Davis. Ok. Bendiciones. Bendiciones para usted. ¿Cuál es su pregunta para nuestra abogada? Sí, la pregunta es que si no existen hijos de por medio, ¿es obligatorio pasarle una pensión a la cónyuge? ¿A Buena la pregunta. esposa? Si es por mutuo consentimiento, no es necesario. Buenos días. Si no tienen hijos en común, no tiene por qué establecerse una pensión alimenticia. Ok. La pensión alimenticia solamente se concede contra el ex cónyuge cuando hay alguno como cónyuge culpable. Y esto se ok. va a dar en otros tipos de procesos, ¿Qué es? o en otro divorcio con causales que sí son vinculantes. Vamos a definir entonces, Ujú. el escenario. No hay hijos. ¿No hay hijos? Ujú. Vamos a definir qué es cónyuge culpable. Ujú. O sea, que te quemaron. Exacto, esas que cosas, incurrió te en alguna de las golpearon. Una de las causales causales que vimos de previamente en otro maltrato, relación sexual extramarital, el abandono de los deberes de esposos. Allí sí el cónyuge culpable queda obligado a dar una pensión alimenticia en favor del cónyuge inocente. Pero cuando vas a un divorcio por mutuo consentimiento, ambos se quieren divorciar. Ambos están de acuerdo en el divorcio y por lo tanto no hay un cónyuge culpable, por lo tanto no se va a fijar una pensión alimenticia a cargo de ninguno de los dos. Si ese ex esposo le quiere dar una pensión, usted préndale una vela porque ese es un santo. Hemos visto, Si no Se han tiene- visto hemos cualquiera. visto Yo he casos visto donde casos. se Pregunta, hace eso. A veces no es que hay un cónyuge culpable, sino que simplemente una de las partes sí se quiere divorciar, la otra no, y le dice, Titi, yo te doy tu chequecito al mes y no me molestes. Y que a veces son conscientes de que esa persona necesita Sí, de la claro, ayuda económica, claro. porque han pasado muchos años, una parte puede ser que no trabaje. O a lo y mejor sea dejó de el trabajar otro, porque la parte se lo exacto, pidió. por cuidar a los hijos, a veces se hace.
Pero sí es una pensión voluntaria. Ningún tribunal se lo va a exigir que cumpla con esta pensión, porque es algo voluntario y que no está ligado con el proceso de divorcio. ¿Qué cosas, por ejemplo, además de lo que ya mencionabas, de ceder, ceder, ceder y firmar, firmar, son vicios que uno tiene que tener en cuenta a la hora de divorciarse, aunque sea por mutuo acuerdo? Cuando es por mutuo acuerdo, también las partes deben ir a rendir una declaración de voluntad, que ellos están tomando esta decisión de divorciarse sin ser amenazados ni condicionados para esta decisión. Y en pleno uso de sus capacidades. Exacto, tienen que ir ante el tribunal a rendir esta declaración o ante un notario. ¿Qué pasa cuando van ante los notarios? Se traen un papel simple, pero esto no reúne los requisitos. Tiene que ser en papel sellado de la notaría para que pueda ser tomado en cuenta dentro del proceso de divorcio. Igual, si uno de los dos está fuera del país, tienen que ir ante el cónsul de Panamá en el lugar donde se encuentren para levantar esta diligencia. ¿Cuáles son algunos vacíos o algunos errores que cometen las personas de repente por desconocimiento a la hora de hacer un mutuo acuerdo en divorcio? Bueno, la parte esta de la declaración de voluntad, a veces no van, pero a veces, digo, no es por falta de conocimiento de las partes, sino de la orientación que les debe dar el abogado, porque el abogado es el que debe conocer el proceso y es el que tiene que guiarlos. Por ejemplo, cuando hay mutuo acuerdo, igual necesitas abogados. Sí, se necesita de un abogado, que igual tiene que ir a ratificar la demanda o la intención de sus clientes 2 meses después de presentada la demanda. A veces no se da esta ratificación, las partes no van y rinden la declaración y se archiva el expediente. Después quedan preguntándose, ¿pero por qué me lo archivaron si era mutuo? Pero es porque no cumplieron con los requisitos y las etapas del proceso. Igual hay requisitos y etapas legales que se debe cumplir, aunque tú y yo estemos de acuerdo en que ya no nos queremos y que mejor nos tenemos que separar. Así es. Y hay gente que se separa y no hace nada. O sea, ni busca abogado ni nada. Y que, bueno, chao, yo sí, ya, chao. Exacto. Ese es un error también que cometen muchas personas. Exacto. Pasan los años y creen que, porque tenemos 10, 15 años de estar separados, ya yo estoy divorciada. No. Tienes que llevarlo ante un juez para que declare y disuelva ese matrimonio. Si no se hace, siguen legalmente casados y cuando fallece alguna de las partes, la otra puede entrar hasta heredar yo creo que y recibir beneficios de eso. Porque bueno, ya cuando uno está muerto, muerto está y se acabó. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, yo estoy con Erika, nos separamos, chao, goodbye, que te vaya bien, pasan 5 o 6 años, yo no tengo ningún problema porque creo que ni Erika tiene un pai ni yo tengo mi pai, pero aparece un pai en uno de los dos casos, un tinieblo, una cosa, y se formaliza y yo digo, ¡ay! ¿Qué pasó? Y la persona tiene todos sus derechos. Exacto, sí, sigue siendo la esposa y es verdad, pero tiene entonces, claro, pueden ir ante el tribunal, pedir un divorcio por la separación de ellos si tienen más de 2 años y es también un poco más sencillo. Es una causal que también está muy ligada al mutuo consentimiento, también se deben de presentar los acuerdos de guardia y crianza y pensión alimenticia y es mucho más sencillo que irte a una de las causales controversiales, ¿no? Así es, importante es consulte con su abogado. Muchísimas gracias, licenciada. Su información de contacto para todos los que nos están viendo a través de aquí. Sí, nixia.gondola@gmail.com o al 6151-4588.